Es la primera pregunta. Dice, en función de un cultivo de trigo panadero, ¿en cuáles aplicaciones de herbicidas recomiendan utilizar aminoácidos? En todo lo que sea de post temprano o post tradicional. En general los aminoácidos, ahí hay que ver muy bien los aminoácidos y con qué otras cosas vienen, digamos, pero los aminoácidos en general no te van a causar problemas, no va a causar problemas respecto a que la maleza resista mejor el pencaso, ¿no? Funciona bastante bien, manteniendo las dosis de los herbicidas, obviamente. Y siempre es conveniente hacer una mezcla previa en un balde antes de, o una mezcla física, digamos, para ver cómo se comporta, que no se vaya a cortar ni se aglomere. Pero en general funcionan bastante bien. En general los aminoácidos, no todos, pero es interesante verlo, tienden a tener algunos problemillas con, por ejemplo, con Ventazón, con Ventax. Pero habría que chequearlo bien en el caso de los de ustedes, digamos. Con Perfecto. MSPA he visto algunos problemillas, pero seguramente depende del tipo de la concentración del producto aminoácido a usar, digamos. Pero en general no tienen problema. Perfecto. Gustavo, esta también es una pregunta para ti. Dígame. Dice, ¿tienes información si la aplicación de Terrasor ayuda a paliar el daño de Puccinia striformis en candiales como Yareta? Esa la hizo Ricardo. Sí. Sí, no tengo la experiencia así exacta con Terrasor en trigo y ni con Puccinia striformis, que es la roya estriada. Es un tema interesante porque la ureospora de Puccinia tiende a entrar por los estomas. Entonces puede ser un tema interesante ahí ver, pero no tengo experiencia al respecto. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿Terrasor es posible mezclarlo con todas las herbicidas recomendados en trigo harinero y trigo candial? En teoría sí, pero como dije antes, hay que hacer un chequeo previo de mezcla física en un balde para ver que no se corte o que no vaya a bloquear las boquillas, y siempre es bueno hacer unas pruebas previas, digamos, en los cultivos, ¿sí? Hay que entender que no todos los herbicidas que se ocupan en trigos panaderos se pueden usar en candial. Por ejemplo, hay graminicidas como el Axial o el Traxos, que en general no se ocupan mucho en candiales por, por, por alguna fitotoxicidad, ¿sí? Pero Perfecto. no debiera tener problemas. La siguiente pregunta, Gustavo, también es para ti. Dice, al final de la presentación, la que diste ayer, se indicaron una serie de bioestimulantes. Por favor, ¿me podría indicar cuál de estos tipos de bioestimulantes evaluados son tanto técnica y económicamente eficientes? Va a depender del problema que quieras solucionar, siempre pensando en prevención, ¿sí? Un aminoácido es distinto a un producto en base a derivados de alga, más micronutrientes y otras cosas, digamos. Entonces, va a depender mucho del problema que quiero solucionar. Si yo quiero aplicar para evitar la mordida, entre comillas, de un herbicida, puedo usar un producto, y si quiero estimular el metabolismo de la planta, digamos, en estado de 2, 3 nudos hacia arriba, hasta bota, tendría que usar otro tipo de producto. Entonces, eso de económico y eficiente va a depender del problema que quieras solucionar. Claro. Pablo, yo creo que esta es una pregunta que nos puedes ayudar tú. Me imagino que la persona que escribe la pregunta se refiere a Terrasor y dice, ¿es posible mezclarlo con reguladores de crecimiento / acortadores de caña? Lo que estábamos viendo recién. Bueno, un poco lo que hemos conversado con Gustavo también, que tiene bastante experiencia en el tema reguladores por el uso que se hace en candiales. Eh, en teoría también sí, la compatibilidad de la mezcla no debiera tener problemas. Ahora, en el fondo, lo que uno debe determinar en campo y hacer el diagnóstico de cuál es el objetivo que busca. En general, los reguladores de crecimiento son, entre comillas, inhibidores del desarrollo de las plantas. Y Así es. por el lado opuesto, productos como Terrasol o Fitness o aminoácidos en general son promotores.
Por lo tanto, lo que se aconseja en ese caso es realmente determinar y ver cuál es el objetivo, porque la mezcla, si no está bien enfocada a lo que uno quiere lograr, podría tener un efecto antagónico. O sea, yo quiero deprimir el desarrollo del trigo con el uso del regulador, pero por otro lado lo estoy usando o lo estoy estimulando a que crezca. Por lo tanto, va a depender bien de la composición específica. Hacer una recomendación general no sería técnicamente adecuado. Hay que verlo caso a caso. Así es. La siguiente pregunta es más bien un comentario que quizás puede abrir debate sobre este tema, y menciona que la ureospora trata de Puccini, sí. entrar vía estomática, y Sí. sería interesante estudiar si Terrasor puede intervenir en el proceso de infección del Brasidiomycete. Sí, esa es una pregunta de Ricardo. De Ricardo Puccini, Madariaga. sí, Puccini stiformis. Es un tremendo tema. Ese es un tema para ustedes, digamos, para investigación y desarrollo. Es interesante verlo, digamos, pero hoy día la Puccini stiformis en los candiales está siendo el gran problema a controlar como patología, digamos. El resto se controla relativamente fácil. En los trigos panaderos, las resistencias genéticas han funcionado bastante bien, salvo en Doyinco, que sabemos que es susceptible, pero esta es una raza nueva que diezmó Europa. Argentina hace 2 años dejó la escoba en los trigos panaderos, y en Australia al mismo tiempo. En Chile nos ha pegado muy fuerte en candiales, entonces los ensayos que habría que hacer ahí, habría que hacerlos en candiales fundamentalmente. Y ahí Ricardo es la persona que más sabe en Chile del tema, así que puede ser interesante conversarlo con él. Perfecto. Pablo, yo creo que con esto nos puedes ayudar tú. Dice, si se puede mezclar el Terrasor con cobre. Sí, se puede mezclar. De hecho, estos productos también que se utilizan, el cobre se utiliza masivamente en los cultivos frutales, principalmente para todo el tema de hongos, enfermedades de la madera, bacteriosis. No tiene problema de contabilidad y tampoco en el efecto que busca por su lado el cobre y por su lado productos como el Terrasor. Sin embargo, la pregunta me queda un poco ver cuál es el uso. ¿Ya? En cereales generalmente lo que está usado en algunas ocasiones, no de forma masiva, pero se ha venido usando, es para combatir bacteriosis específicamente en el tema de las avenas. Las avenas son susceptibles de bacteriosis y por ahí he visto que hay algunas aplicaciones de cobre. ¿Ya? Ahora, en general, los cobres se dividen en cobres particulados y cobres líquidos o cobres solubles, y en ese caso lo importante, más allá del Terrasor o del aminoácido, es la calidad y la formulación del cobre. ¿Ya? Generalmente los cobres tienen, entre comillas, una de las peores formulaciones, que son las formulaciones en polvo, y hay que tener mucha precaución en la dilución para no poder producir alguna fitotoxicidad por contacto en el cultivo. Recomendable siempre tratar de usar un cobre de buena formulación o un cobre soluble, ojalá muy eficiente, que sea muy mezclable. Dentro del portafolio de AgroConnection nosotros comercializamos o representamos el Phyton 27, es un cobre sistémico de excelente formulación y que no ha tenido nunca problemas de compatibilidad. Incluso en frutales se ocupa de los programas en torno acerca de la floración para apoyar programas de hongos como la botrytis, etc. Así que yo creo que eso va orientado principalmente a avena. Hay que preocuparse un poco más que del Terrasor, de la fuente de cobre que yo voy a utilizar. Sí. Gustavo, ¿quieres agregar algo? Sí, interesante recordar que los aminoácidos de alta calidad como los que tienen ustedes son de bajo peso molecular, lo que decíamos ayer, por lo tanto la planta los absorbe, los entiende como propios cuando los siente sobre el tejido y los absorbe rápidamente sin gastar mucha energía, y son muy buenos complejando productos. Por lo tanto, al mezclarlos con cobre, como decía Pablo, depende de la calidad del cobre, como nos explicó Pablo ayer, pero con cobre más de peor calidad te puede causar una fitotoxicidad no menor, digamos. Yo personalmente no tengo experiencia en uso de cobre en cereales, salvo alguna vez en avenas, como dice Pablo, pero en general no se usa mucho. La avena, por otro lado, es un cultivo que las variaciones de precios son como dientes de sierra, por lo tanto los productores tratan de aplicar el mínimo de cosas, digamos, pero es interesante tenerlo en cuenta. Perfecto.
La siguiente pregunta, yo creo que también nos puedes ayudar, Pablo. Nos preguntan sobre si tenemos experiencia o si podría ayudar el tema de las aplicaciones a aumentar el nivel de proteína con Terrasorb específicamente. Sí, esa pregunta algo la conversamos. Bueno, Gustavo ayer en su presentación fue bastante claro y bien gráfico de la problemática del estrés, ¿cierto? Producto del cambio climático, que ya es una realidad. El estrés abiótico principalmente, que no tiene relación con organismos vivos, va a estar presente siempre durante un cultivo de cereales, en mayor o menor medida dependiendo de la zona en que se encuentre. Por lo tanto, los aminoácidos caen como de perilla para ir previniendo y preparando a la planta para estas situaciones de estrés. Sin embargo, de acuerdo a estudios que ha hecho Juan Girsel de Línea, voy a citar a Juan, que es bastante una de las personas referentes en el tema de nutrición, en opinión de él y los antecedentes que él maneja, indican que aunque no hubiera ningún estrés, supongamos, soñemos que no va a llover, soñemos que no va a hacer calor, soñemos que no van a haber heladas, una aplicación de aminoácidos siempre va a aportar, y si debiéramos elegir un momento, el momento que no deberíamos dejar de pasar y dejar de aplicar es justamente hacia finales de cultivo, principalmente con el objetivo de mejorar los contenidos de proteína. Así es. Así que aminoácidos son para superar el estrés, pero si los voy a usar solo una vez, los uso para mejorar proteínas, indudablemente que aporta. Sí, Gustavo, ¿tú nos quieres? puedo agregar un tema. Hay que acordarse que hacia el final lo que buscamos es que la planta entre en un estrés terminal, hacia muy al final, digamos, pero volviendo un poco atrás, el número de granos es más importante que el peso de los granos siempre en cereales, número de granos. Y el número de granos en trigo se hace 20 días antes de antesis hasta 10 días después de antesis. Voy a partir desde atrás. Lo que buscamos es planta que reciba y capture mucha radiación fotosintéticamente activa entre que emerge hasta espigadura, porque eso nos va a dar una espiga. La estructura de la espiga va a ser mucho mayor, va a tener un peso mayor, por lo tanto va a ser capaz de alimentar más granos. La proteína es un tema que viene después, y cuando la planta hacia el final se estresa de manera prematura, desde el punto de vista de gasto de energía, para el trigo es más barato producir carbohidratos que proteína, por lo tanto se cae la proteína. Por otro lado, la proteína está relacionada inversamente proporcional con el rendimiento dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Por lo tanto, también hay que tener cuidado. Por lo tanto, si yo estoy apuntando a alto rendimiento, con mayor razón debiera buscar los estados o buscar que la planta hacia el final no se me estrese tan rápido, ¿me entiendes? Y eso nos va a dar, en teoría, subir un poquitito la proteína. Ahora, la proteína está íntimamente ligada a los niveles de nitrógeno en el suelo y de azufre en el suelo. La proteína, por otro lado, son aminoácidos y nitrógeno en rigor. Por lo tanto, es importante una aplicación de un producto en base a aminoácidos, como decía anteriormente, que nos permita tratar de alargar un poquitito el periodo sin estrés hacia el final del cultivo. Pero va más allá de solamente una aplicación. Yo concuerdo con lo que decía Juan y Pablo en el momento de aplicación. El tema es quien entra en ese estado. Lo que hacen los agricultores normalmente, a veces sin razón, pero en general hacen una última aplicación de urea, no sé, 50, 60 kilos de urea, como urea, nitrógeno, para mejorar proteína, sobre todo cuando están apuntando a alto rendimiento. Ahora, el potencial de proteína está fijado por genética. Hay trigos que pueden ser fuertes, o sea, glútenes de sobre 30%, y otros que se mueven, por ejemplo, el Maxwell se mueve en rangos de intermedio normalmente. Es difícil sacar alto rendimiento con una proteína un poco más alta. Pero ese es un tema más comercial. Perfecto. La siguiente pregunta, Pablo, yo creo que también tú nos puedes ayudar. Dice, ¿qué ventaja tiene aplicar fitness versus aplicar ascofilum y aminoácidos por separado? Bueno, la ventaja principal en el caso de fitness es la calidad del producto, ¿ya? De acuerdo a lo que nos explicaba ayer en la webinar, Paula, fitness
obtenido mediante una tecnología patentada de Iberoamérica que se llama Encinity, y esa tecnología básicamente lo que me asegura es que voy a tener la cantidad de aminoácidos declarada en la etiqueta, garantizada. Esos aminoácidos en su forma biológica activa, forma L-alfa aminoácidos. En el caso del extracto de alga, de Ascophyllum nodosum, es un extracto estabilizado. Recuerden que en el caso de Ascophyllum nodosum, los activos, las sustancias responsables de sus efectos hormonales son las argininas y los arginatos y el manitol. Esos también están declarados. Así que la primera ventaja al usar un producto fitness es que estoy usando un producto que está garantizado en su calidad y en su composición. Y bueno, una segunda ventaja es más de tipo práctica. Siempre en el campo estamos tratando de, sobre todo los agricultores celeros, de echar la menor cantidad de veces posible. Por lo tanto, se mezclan distintos tipos de productos y a veces las dosis son diferenciadas. Y no son pocos los casos en que se han equivocado de dosis, en que un bioestimulante era 1 y el herbicida era 0,5 y se aplicó justamente al revés. Así que, y bueno, ya también lo mencionaba Gustavo, el agricultor va a querer también entrar con un fungicida, dependiendo de la etapa, además con un insecticida y eventualmente también con un regulador de crecimiento. Por lo tanto, de todas maneras, hay una ventaja práctica de tener en la formulación los dos activos que quiero utilizar. Pablo, de acuerdo a casi una de las últimas diapositivas que presentaste ayer, en relación al programa que tenemos para trigo, nos preguntan si tenemos noción quizás de cuántos quintales extra podemos conseguir con este programa. Perfecto. Sí. En la medida que se van incorporando tecnologías en el cultivo del trigo, yo creo que Gustavo puede coincidir en eso. Creo que en los últimos 10 o 15 años la incorporación de tecnología en el trigo ha sido bastante, en términos de protección de cultivo, de manejo, de sanidad. Pero en la manera que se va incorporando tecnología, el agricultor siempre quiere esperar a más rendimiento. En mi opinión, creo que el camino del rendimiento se ha ido logrando por el lado de la genética. Ya el mejoramiento de las variedades que se están utilizando y la adaptación sitio específica para las distintas zonas de cultivo ha ido hoy día pudiendo hablar perfectamente de potenciales de rendimiento sobre 100, 110 quintales, cosa que hace 15 años era como medio ridículo hablar de eso. Por otro lado está todo lo que es la protección de cultivo y en específico lo que nos apasiona o nos atañe a nosotros, que es la nutrición, ¿ya? En el entendido, y citando un poco el título de nuestra webinar, que era el manejo del estrés, yo la situación creo que debemos verla desde la otra óptica, en el fondo, entendiendo que yo tengo un manejo tecnológico y un material genético adecuado a mi zona, validado ya por ensayo, en línea hace un tremendo trabajo. Las casas comerciales también, estas Syngenta, Semillas Bombard, que están permanentemente trabajando en poner las variedades con potencial genético, entendiendo que eso va, y el agricultor debe elegir las variedades de potencial adecuado para su zona. El tema es proteger las pérdidas de rendimiento. Y esas pérdidas de rendimiento son las que en muchas ocasiones se producen por el estrés tanto biótico como abiótico. El estrés abiótico, que hace referencia con los organismos vivos, está relativamente controlado si el agricultor sabe hacer los manejos cuando corresponde. Hoy día hay un paquete completo de protección de cultivos, fungicidas, insecticidas. El estrés abiótico es un estrés un poquito más invisible, donde todavía, creo que Gustavo comparte su opinión, falta harto por sensibilizar. Y justamente es en esa parte donde entran productos de este tipo, como Terrasor, como Fitness, con el aporte de aminoácidos. Pero si me apuran un poco, puedo tal vez aventurarme a decirte que por una situación constante de estrés en la pues entre con Juan Hirschel, y él nos cuenta que un suelo limitante de acidez puede tener una pérdida de potencial de un 25 a 35%. Entonces, más que cuántos quintales más, el problema es, la pregunta o la apuesta es
cuántos quintales yo aseguro y voy a garantizar, voy a proteger el rendimiento. Sí, y si me permite, los potenciales de rendimiento en trigo y en cualquier cultivo, digamos, están dados por la genética que tienen detrás, el clima en que ha estado sujeto y las facilidades que le hemos dado para expresarla. Por lo tanto, yo he visto fracasar muchos productos de este tipo porque lo primero que dice la persona que va a ver al productor, le dice: usted con esto va a subir en un 20% su rendimiento, y normalmente se pegan un porrazo, digamos. Va a depender de los potenciales de las variedades. Por ejemplo, si yo tengo una variedad, voy a citar cualquiera, Orvantis, que tiene un potencial de rendimiento súper alto, bueno, puedo trabajar para llegar a ese rendimiento, y este tipo de productos nos va a ayudar a eso, digamos. No va a reemplazar otras cosas, ¿me entiende? Por lo tanto, dar un número exacto, decir usted va a subir un 15%, va a subir 5 quintales, depende de la variedad. La misma variedad sembrada en zonas distintas tiene otros potenciales. Entonces, hay que enfocarlo, como dice Pablo, por el tema de casi como un seguro que nos va a permitir acercarnos más a ese potencial, tratando de cuidar la planta en estrés que son invisibles en rigor, ¿ya? Y ahí ustedes con el CropScan tienen una tremenda pega que nadie está haciendo hoy día. Ustedes pueden ver el estresante, porque el secreto de esto, como le dije ayer, es poner a la planta en priming, es poner a la planta que se prepare para, ¿sí? Pero asegurar rendimiento, insisto, es difícil. Yo sé, los productores en general lo primero que preguntan, porque por eso les pagan, digamos, es cómo voy en rendimiento, y evalúan todo en esa base, digamos. Entonces es un poquitito de cuidado. Yo preferiría tener más datos con los productos específicos aplicados, por ejemplo, en las variedades de trigo más sembrados, 3 o 4 más sembradas, y ahí uno podría empezar a sacar alguna información, digamos, considerando que todas las temporadas son distintas, pero puede ayudar. Sí, de todas maneras, Gustavo, un poco para complementar también, y que bueno que no la parte económica también, que siempre es importante para el agricultor, una estrategia completa de estos productos, como el que mostramos ayer, considerar un corrector de microelementos como un aminocolan zinc o zinc manganeso, la desinfección de semillas, más un aporte de aminoácidos, y hacia finales aminoácidos con extracto de algas. Estoy hablando de una aplicación de terrazón en invierno, y hacia finales de cultivo en aplicación de fitness, tienen un costo aproximado más o menos de $70, ¿ya? Y el precio del quintal más o menos, como está variando, o sea, estamos hablando de que un costo de 3,5 a 4,5 quintales por hectárea. Sí. Entonces, decir que va a subir 20, 30 quintales, pero en el fondo la inversión es más o menos 3 a 4 quintales contra la protección de esos posibles 10, 15 quintales, 20 a 30% bajo rendimiento. Sí. No, claro, tienes una brecha importante para llenar. Por ejemplo, los trigos hoy día, así a grandes rasgos, el ítem trigo tiene rendimiento a nivel nacional bajo, digamos, de 60 quintales, 62 quintales, por ahí, o menos. ¿Te fijas? Y sabemos que hay mucha gente sacando 80 y más, digamos. En el caso de los candiales, que corren por otra ruta de precios, porque son más rentables, porque otra cosa, digamos, va a otro fin, pasa lo mismo. Entonces, el tema es definir muy bien los productos de la paleta que tú mostraste, dónde se pueden usar y cuándo, para sacarle el máximo provecho y echarlo a correr, digamos. Ahora, siempre piensa que los productores son reacios a meter muchas cosas. Entonces, lo que hemos visto ahora es que tenemos que apuntar a los productos así elegidos con pinza, en los estados con pinza, y ahí empezar a jugar, digamos. En mi modesta opinión. ¿Te fijas? En los candiales está todo por hacer en términos de, porque los trigos están súper estresados, los candiales son un poco más delicados, ya que nombraste los micronutrientes, el zinc, ponte tú, en los candiales, que es otra especie del género Triticum, son bien susceptibles. Entonces ahí tú puedes mezclar, por ejemplo, zinc más algún aminoácido en una metida, hacia el final del cultivo, y eso sí que se paga. No así en los panaderos. ¿Te fijas? Los candiales por genética son más sensibles a las deficiencias de zinc, y yo cada vez que salgo al campo, en cierto estado para adelante, siempre encuentro deficiencias de zinc, siempre. ¿Cachai? Y los viejos dicen, no, si esto es normal en esto, y tú haces una pasada con un foliar, o un foliar más un aminoácido, y la cosa cambia totalmente, y tus rendimientos tienden a irse para arriba. Pablo, esta pregunta yo creo que también está orientada a ti.
Nos preguntan cómo se aplica Fitness y TerraSurf, y además también nos preguntan si con la cantidad de nitrógeno que contienen ambos productos no hay problemas de quema de hoja. ¿Cómo se aplica Fitness y o Terrasol? Como a todos los productos en cereales, desde la antigua y querida barra de 400 litros de 12 metros de ancho, hasta las famosas carretas hoy día que son equipos de tiro o equipos autopropulsados, que tienen, no sé, 500, 1500 hasta 2000 litros de mojamiento con estas barras de 50 metros y tecnología satelital. Es un producto totalmente compatible y que se puede aplicar con cualquier tecnología y en las mezclas, en las mismas oportunidades que el agricultor entra para otras utilidades. Y respecto del uso del nitrógeno, del posible efecto de toxicidad, no debería tener ningún problema. Yo la verdad que nunca he visto reportes de bioestimulantes con fitotoxicidad por su contenido de nitrógeno. No, Generalmente eso es con la aplicación de nitrógenos de fertilizantes sí, minerales, de urea o de alguna mezcla que contenga nitrógeno, que son estas típicas aplicaciones con trompo sobre los cultivos, donde en algunas veces, dependiendo de la estructura de las hojas del trigo o del desarrollo, se juntan las pelotitas de la urea y producen algún tema de algún quemado por contacto. Pero la verdad es que yo no he escuchado nunca de ningún producto foliar de alguna toxicidad o quemado de hojas por su contenido de nitrógeno. no, No, un quisiera comentario. complementar tu respuesta, disculpa. El Sí, contenido de nitrógeno de Terrasol no es nitrógeno mineral Bueno, agregado eso, a la fórmula. Porque todo el sí. nitrógeno que está declarado en la etiqueta es nitrógeno orgánico proveniente de la misma materia prima, los aminoácidos en el fondo. Entonces no tiene Claro. riesgo de fitotoxicidad como si lo podría tener una urea, que es un nitrógeno amoniacal, que muchas veces sí eso genera daño a nivel de hoja. En el caso del Terrasol, al ser nitrógeno orgánico, propio de la misma materia prima, no genera ningún tipo de daño. sí, el mayor daño con la urea se produce por el biuret, el contenido de biuret, digamos, pero en general ureas, ponte tú, aplicadas a través de pivote en dosis relativamente bajas, muchas aplicaciones a la temporada no tiene mayores problemas. Nitrógenos líquidos como el Soil One, Sol sí One. puede tener, sí, el Soil One, sí tiene algún problema de fito, dependiendo del estado en que lo apliques, digamos, pero después se pasa, pero golpea, uno ve las rayas, digamos. Ahora, la pregunta del millón es que puede ser interesante, pensando en que estos productos, los primeros que lo toman normalmente son productores un poco más tecnificados, es la aplicación de fitness, por ejemplo, a través del pivote, que puede ser un tremendo aporte. Y en los pivotes estamos pensando en aplicar dos volúmenes mínimos entre 5 y 10 milímetros por vuelta, digamos. Puede ser interesante ese tema. Eso es válido para maíz y para cualquier cultivo, digamos. Sí. En el trigo con mayor razón. Lo mantiene siempre libre de estrés con aplicaciones. Más aplicaciones, porque en general en los bioestimulantes es mejor varias aplicaciones que una sola de una dosis más alta. Uno le saca mucho más provecho. Entonces, el tema de los pivotes puede ser un tema interesante para meterlo ahí como parte del manejo, digamos. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Nos preguntan sobre el aminoquelan zinc, su forma de aplicar y si se puede mezclar con el desinfectante de semillas. También necesitan saber si tenemos datos sobre porcentaje de germinación y vigor. Bueno, tanto el aminoquelan zinc como el aminoquelan zinc manganeso dependerá de lo que el análisis nutricional y el análisis que haya hecho el agricultor, el cual elija. Se pueden mezclar perfectamente con el método de desinfección que tenga el agricultor, ya sea estas máquinas que ocupan en sistemas de tolva y spray o sistemas de tolva y rueditas de agua que van distribuyendo sobre la semilla. No hay mayor problema en aplicarlo, ¿ya? A nivel de desarrollo, los productos fueron validados con análisis de germinación en laboratorio. Hicimos un ajuste de dosis
desde 100 cc por 100 kilos de semilla hasta 300 cc por 100 kilos de semilla. Les medimos vigor y porcentaje de germinación, y si mal no recuerdan, creo que el menor valor obtenido fue de 98%, y también lo que quisimos al llevarlo hasta 300 cc fue un poco ver algún problema de fitotoxicidad. Me parece que la dosis de 200 y 300 marcó prácticamente en todas las situaciones, en todas las repeticiones, entre 99 y 100% de germinación. Lo mismo para vigor. Había respuesta a la dosis, ¿ya? Hay que hacer un seguimiento un poquito más al vigor. Yo creo que a futuro, a esta temporada, estamos discutiendo la posibilidad de implementar a lo mejor un risotón, Gustavo, Sí. de ver cuál es el efecto en el desarrollo temprano de raíces, si estoy ocupando 100, 200 o 300 cc, ¿ya? Sí. Hoy día, en función de los ensayos, acotamos entre 100 y 200 cc, ajustando un poco a datos duros. Sí, es importante señalar que esos porcentajes que nombra Pablo son el potencial de germinación viene dado por la germinación de la semilla, ¿cierto? En Chile las semillas certificadas por ley tienen que tener más de un 85% de germinación. Los productores en general no siembran muchas semillas certificadas, afortunadamente eso ha ido subiendo, pero no todas las semillas certificadas es igual, puede ir entre 85 y 99,99, digamos. Ahora, ¿cuánto tranco le voy a sacar a eso? Va a depender del porcentaje de la semilla. Por ejemplo, si yo tengo una semilla de 89% de germinación, no puedo esperar que, aunque aplique un producto como este, el 98-100% me germina, ¿me entiendes? Entonces hay que ser cuidadoso con el mensaje ahí. Yo tengo harta experiencia en semilla y es un gran tema, digamos. Ahora el zinc, también hay que insistir que el zinc aplicado a la semilla no va pensado como un fertilizante, sino que va como un trigger, un disparador del aminoácido triptófano que dispara las auxinas para tener un sistema radicular más potente. Los candiales en eso son súper agradecidos. Los trigos panaderos primaverales también tienden a ser un poco más flojos para lanzar semillas. Los trigos invernales se defienden más, pero siempre es bienvenido. El zinc y el manganeso, mejor aún, juntos. Funcionan mucho mejor. Sí, complementar eso también, es buena la observación, los valores que di son valores de laboratorio, efectivamente sí. El uso de la semilla producida por el agricultor, los tenores de germinación, bueno, generalmente son más bajos, y también me ha gustado considerar con eso lo que ha pasado con la evolución en las dosis de semilla en los últimos 5 o 7 años. En eso también recuerdo que hoy en día un manejo de trigo moderno ha ido a mejorar la calidad de siembra, principalmente con la incorporación de sembradores de precisión, incluso sembradoras neumáticas, y hemos bajado fuertemente la cantidad de semillas, hablemos de 220, 200, hoy en día a 170 o 150 kilos de semilla por hectárea. Por lo tanto, ahí también son más para considerar productos como aminoquelán que aportan el microelemento y los aminoácidos. Sí. Para justamente asegurar un restablecimiento por hectárea. Sí, ahora aplicaciones de zinc a la semilla, con una aplicación posterior temprano de zinc, por ejemplo, mezclado con un herbicida, dependiendo del herbicida, funciona muy muy bien, porque te va a seguir estimulando raíz, y además va a tener todo el efecto que tiene el zinc ya sobre la planta crecida, digamos, que es bien interesante. La gracia del zinc es que la línea que separa de eficiencia de toxicidad es más ancha que en el boro, por ejemplo, que es súper delgado. Pasarse a un afito no cuesta nada en boro. En cambio, el zinc sí da como para jugar y las plantas sí lo agradecen. Los candiales, yo lo insisto mucho, es fundamental el zinc y muy poca gente lo está haciendo. Digamos, a mí hace años me miraban con pájaro raro, hasta que empezaron a ver que efectivamente, porque es un tema genético, son más flojos para el tema del zinc. Entonces, y como les decía antes, la inversión se paga de sobra en ese trigo, o sea, no es tema. Sí. Eso es. Pablo, Gustavo, vamos a la siguiente pregunta, que es bien relacionada a lo que ya estaban comentando. Nos preguntan que otros bioestimulantes a semilla usan dosis aproximadamente entre 400 a 500 cc por 100 kilos de semilla, y no se usa agua en la mezcla con los fungicidas. ¿Esto significa que con las dosis que nosotros estamos recomendando, se debería usar agua? Gustavo, sí, en general,
en general a esas dosis más bajas, uno debería poner un poco de agua para hacer la dilución, digamos, pero también depende de la cantidad, va a depender del tipo de producto, cómo venga concentrado y la formulación. Ese es un tema que ustedes lo deberían conocer mejor. Sí, y también va a depender de la máquina que yo estoy usando. ¿Ya? Exactamente. Partimos desde el sencillo tambor con eje céntrico, Sí, y hoy en sí. día en campo están llegando algunas máquinas que tienen sistema de aspersión sobre la semilla con boquillas de spray, y tienen su estanque adicionales. Esas Sí. máquinas realmente consideran un estanque de agua para diluir la mezcla, y se pone el orden de 2 a 5 en la otro donde pongo los bioestimulantes y otro donde pongo la semilla. La máquina solamente hace la mezcla y a través de sistemas de boquilla spray van desinfectando. Sí. Así que no lo sé, yo por lo menos creo que la dosis... También, por otro lado, tener volúmenes menores a veces me facilita poder... Hay máquinas que tienen una cantidad un estanque, una capacidad de formular caldo que es restringida, da para hacer 10 litros de caldo. Entonces, sucede en papa, cuando tengo que tirar 4 litros de una cosa y 5 litros de otra, no me da la máquina para hacer la mezcla, entonces tengo que sacar un producto porque no me da hacer allá. Pero en este caso no, las dosis son las recomendadas, son las que aseguran el aporte de los aminoácidos, de los microelementos en la necesidad que se requiere, y la tecnología de desinfección no debiera tener mayor problema. Sí, como esto entre nos, digamos, los productos que se recomiendan entre 400 y 500 cc son, por ejemplo, los Teprosin de Yara, que van en esas dosis. El Nutricit ZN-MN o ZN de Compo también van en esas dosis, que son como, el Teprosin es como el más usado, digamos yo. Y ese va en esas dosis y efectivamente se ocupa re poca agua, casi nada. Pero es un tema de verlo en su laboratorio. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Sí. Nos consultan sobre si tenemos experiencia en la aplicación respuesta del cultivo, aplicando algunos de los productos foliares utilizando dron. Sí, yo tengo experiencia en drones, en arroz ocupamos mucho dron, sí, en aplicaciones de herbicida. En arroz, afortunadamente, Chile es el único país del mundo que no necesita fungicidas ni insecticidas. Así que nuestra pelea es con los fungicidas, y sí he usado, y aminoácidos también sin ningún problema. Los drones, los buenos drones con empresas serias, digamos, que sean ordenados y estudiosos, trabajan bastante bien, colocan una hectárea, mojan una hectárea con entre 10 hasta 16 litros, en general con dosis de entre 10 y 15 funciona súper bien, que es bastante parejo. Hemos hecho pruebas con papel hidrosensible y todo funciona muy bien. En etapas tempranas, cuando tienes un mojamiento, mejor va a depender del producto que quieras usar hacia el final, porque hay productos que tú requieres un mojamiento mayor para llegar a más zonas de la canopia, digamos, pero como herramienta para aplicar no tiene ningún problema, funciona, ha sido una gran solución, funciona muy bien. Incluso, Perfecto. ojo, las compañías hoy día que están haciendo cosas en drones, el arroz lo veo con otras compañías químicas con las que hago algunas cosas, el tema es cómo meter alguna antideriva, y hemos descubierto que algunos aminoácidos, pues, que son un poco más aceitosos, por ejemplo, tienen algún efecto antideriva interesante, no 100%, pero se acercan, no sé, a un 70, 65, 70% de evitar el tema de la deriva, sobre todo cuando estás aplicando herbicidas cerca de huertos frutales, por ejemplo. Así que puede ser interesante buscarle por ahí. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, de los productos recomendados, la respuesta en trigo harinero y en trigo candial, ¿es la misma? Por fisiología, sí. Por fisiología es la misma. Buscamos, como dije ayer, buscamos los granos de trigo harinero, lo que buscamos es hacer harina de distintas calidades, obviamente, porque no hay una harina única para todos los productos finales. Y en el trigo candial lo que buscamos es hacer sémola, que va a las pastas. Por lo tanto, las sémolas requieren más proteína, los trigo harineros un poco menos, pero estos productos funcionan exactamente igual en un trigo
panadero que en un trigo candial, independiente de las variedades que sean. La fisiología es bien similar. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿hay alguna relación de aplicación de aminoácidos con la punta blanca? Punta blanca no, es punta negra. Punta negra. La Sí, pregunta puede haber estado... Sí, punta negra es un problema fisiológico, entre fisiológico y patológico de los trigos durum, de los candiales, en que es un pool de hongos liderado por alternaria, que hay temporadas en que aparece sobre todo cuando tú tienes mucha humedad ambiente, pero mucha humedad ambiente hacia finales del ciclo de llenado de grano, de mediados de llenado de grano, o sea, grano pastoso, hacia adelante, si tienes condiciones de mucha humedad, neblina y otras cosas. Sí, es un tema varietal también. Yareta, por ejemplo, es más sensible, las variedades más nuevas no tanto. No tiene control químico en rigor y también lo estamos asociando a excesos de nitrógeno. ¿Sí? Porque hemos visto años con bastante seco, digamos, como han sido los últimos en las zonas candialeras, pero que sí han abusado del nitrógeno y sí estamos viendo algo de punta negra. Y los aminoácidos para responder no debieran tener un efecto sobre punta negra, ¿no? Esta pregunta está orientada a ti, Gustavo. Dice, si se pudiera cuantificar en porcentaje, ¿cuánta sería la incidencia de la acidez entre todos los estrés posibles, considerando que la acidez es uno de los estrés permanentes en la zona sur? Sí, ayer me quedé con la bala pasada y no quise carrilarme. Después con Pablo ahí estuvimos conversando. Hoy día estuve averiguando con amigos míos que son bastante expertos más al sur y coinciden un poco con lo que decía Juan Girsel ayer, que no alcanzó a publicarlo Pablo. Alcanzó a salir, pero entre 25 y 35%, incluso Iván Matus me contaba que él había hecho unos estudios hace unos años atrás que podía ser incluso más en términos de pérdida de rendimiento, hasta 35 y 40 en algunos casos, con acidez muy, pH muy ácido y niveles de aluminio muy altos, digamos, pues la acidez está íntimamente relacionada a los niveles de aluminio. Según los expertos de esa zona, me dicen así el promedio sin carrilearse entre 25 y 30%. También es un tema varietal. Por ejemplo, las variedades de mi amigo Eric von Berg en general son más firmes respecto a suelos con niveles de aluminio más altos, que está asociado al pH. ¿Sí? Los trigos de Inia y otros son más sensibles, los candiales son súper sensibles, por ejemplo. ¿Sí? También es un tema varietal, pero en términos generales, concuerdo con lo que decía Juan y Pablo ayer, entre 25 y 30%, sin carrilarse, digamos. Perfecto. Esta es una pregunta para Pablo. Dice, ¿la aplicación de aminoquelan zinc la puedo hacer días antes de la siembra o justo al momento de la siembra con la desinfección de semillas? Categóricamente no se puede hacer antes de la siembra, ¿ya? Y ahí ven un poco el análisis, justamente tomando lo que recién comentaba Gustavo. Entramos en el tema de la acidez, entramos en el tema de la saturación de aluminio, entramos en la calidad o el estatus químico de nuestro suelo y entramos en los problemas de bloqueo de ciertos microelementos. Entre ellos, uno de los que primero se bloquea es el zinc. Por lo tanto, si tengo problemas en el suelo, como que al tiro se me viene tratar de arreglar un poco el suelo y ahí aparecen las enmiendas de fertilización, todas las teorías o las estrategias de preabonado, posabonado, y esas, si son el camino a seguir, deben ser con fertilizantes minerales y que en sus mezclas incluyan los microelementos que queremos. Productos como aminoquelan zinc es un producto formulado en términos generales para aplicarlo al trigo, en la semilla o durante el cultivo, ¿ya? Tienen otro mecanismo de acción, tienen otras cantidades, van orientados principalmente a desarrollar o apoyar de manera directa, como decirlo, a la avena, procesos metabólicos relacionados con los microelementos que estamos aportando, y el tema de los aminoácidos. Recuerden que los aminoquelan tienen todo el orden de 5 o 6% de aminoácidos, que también se está aportando ese bioestimulante. Pero bajo ningún punto de vista es una aplicación que yo deba orientar al suelo, mucho menos antes de la siembra. Por ahí si voy a hacer alguna estrategia de preabonado, tiene que ser con el microelemento considerado en la mezcla, en el NPK. No sé, Gustavo, si tú tienes algo más que aportar. Pero por eso sí, no, los requerimientos de zinc normalmente son súper bajos.
colocar tan pequeña cantidad en el suelo a veces cuesta, es mejor tenerlo en una mezcla con, no sé, 0,2, 0,3, un poco más de zinc y boro, digamos, es mejor que nada, tienden a ser un poco más caras. El zinc, por otro lado, y asociado a aminoácidos, es una tremenda herramienta antiestrés, porque acuérdense ustedes que el zinc participa en los temas de antioxidación, en la superóxido dismutasa, ¿cierto? Cuando se dispara el estrés oxidativo después de un estrés largo, el zinc cumple un papel súper importante ahí, por lo tanto, aplicaciones un poquito más tardías de un aminoquelán zinc, por ejemplo, estoy pensando en un candial o un trigo panadero de alto rendimiento, puede hacer la diferencia en ayudar a soportar temas de calor, por ejemplo, que es cuando se dispara fundamentalmente este tema. Sí, como para complementar también justamente esa aplicación que tú está mencionando, las curvas que ha desarrollado Línea, que ha desarrollado Juan Giese, principalmente curvas de extracción que están aplicadas en ensayos locales, de la octava a la novena región, justamente muestran que el zinc tiene su mayor tasa de extracción entre 60 a 90 días post emergencia, perdón, post siembra. O sea, hablando de Macoya en adelante, donde a pesar de baja en relación con las tasas de extracción del NPK, del N sobre todo, son relevantes en ese momento en adelante. Por lo tanto, como dices tú, tratar de poner tan poquito zinc en el suelo y apuntarle, es mejor guardarse un poco la bala para aplicarlo con una puntería un poquito más quirúrgica, directo al vegetal, y desde Macoya en adelante, justamente en el momento en que el producto lo empieza, la planta lo empieza a extraer de manera mayor, ¿ya? Ahora, De todas maneras que el elemento, si está deficitario, en el suelo puede estar bloqueado, por lo que hablábamos de la saturación de aluminio, el pH. Para allá iba. Claro, y hay que acordarse que en los suelos, por ejemplo, los suelos andisoles de precordillera hacia el sur, que fijan mucho fósforo, lo que tú tienes que hacer es encalar, ¿cierto? Meter calcio, y cuando metes calcio el zinc se cae, y cuando tus niveles de fósforo son altos, como son esa zona, también se cae el zinc, por lo tanto le golpea por todos lados. Ahora, interesante, ahí tienes un producto, el aminoquelán, por ejemplo, que tú lo podrías mezclar con los herbicidas, ¿te fijas? Exactamente. Estoy pensando en los candiales, buscándole las lucas, digamos, pero tú lo puedes mezclar con herbicidas y tu planta va a cambiar radicalmente, porque a ojo desnudo tú no ves grandes diferencias, digamos, pero ya sabemos que por genética les cuesta absorber el tema, ¿te fijas? Y esa es una práctica que nadie usa ahora. Yo he tratado de implementarla, pero no me han acompañado mucho, así que sería súper bueno que pudiéramos hacer algunas pruebas con eso. De todas maneras, y recuerda que tenemos el crop scan, así que ahí tenemos... No, por eso, estoy pensando en eso. Para poder realmente ver el efecto de... Sí, precisamente estoy pensando en eso, porque tú puedes hacer una metida ahí, después una metida un poco más tarde, ahí hay que verlo, digamos, pero ahí ya tienes un producto así, pero un misilazo en ese minuto, ¿te fijas? Ya tenemos el momento exacto para hacerlo. Hay que ver cómo se combina con los herbicidas. De todas maneras. La siguiente pregunta dice, en función de un cultivo de trigo panadero, ¿en cuáles aplicaciones de herbicidas se recomienda utilizar aminoácidos? Si me preguntan a mí, en todos. En todos los posts. Sí, obviamente. Me permite complementar, tal vez hablando un poquito de trigo panadero, recuerda, Gustavo, la problemática tremenda que derivado del mal uso de los herbicidas nos metimos con las vallicas resistentes. Así es. Claramente el trigo panadero o trigo invernal está un par de meses más puesto en el campo y en ese par de meses generalmente el trigo no crece y la vallica sí crece. Por lo tanto, me da la impresión que la pregunta está pensada en las primeras aplicaciones de post siembra y post emergencia temprana. Recuerda que la estrategia se fue de los, estoy hablando en gramínea, principalmente en vallica. La estrategia se fue de los post a los pre, se movió de qué sé yo, de Macoya en adelante, se movió esa aplicación en torno a la siembra, ¿ya? Y ahí aparecen antecedentes adicionales, dependiendo de los herbicidas residuales que yo ocupe. Hay herbicidas que tienen un activo, otros que tienen dos, incluso hay algunos que tienen tres activos. Muchos de los mecanismos de estos productos tienen que ver con la síntesis de clorofila y síntesis de pigmentos de la planta, que son el mecanismo por el cual eliminan, bloquean la síntesis de clorofila de las vallicas y la hacen que no se desarrolle.
De hecho, uno lo ve en el campo, ve las vallicas que primero se ponen blancas, moradas y de todos colores. Dependiendo de la condición del cultivo, suelo, precipitaciones, ayer hablábamos justamente que estábamos a 18 de junio y en la octava región estábamos en un pleno frente que acumuló más o menos 80 milímetros a 90 milímetros en 2 días. Es muy probable que hoy día hayan amanecido chicos aposados, como dicen en el campo, y eso te incentiva más el efecto de estos herbicidas y te produce ciertas fitotoxicidades. Por lo tanto, si yo preveo, y dentro de mi estrategia tengo considerado un herbicida residual de los sellos, el sello 1 y el sello 2, tengo considerado uno de estos que sé que en condiciones de estrés, de lluvia, de frío, pueden ser fitotóxicos para el cultivo. De todas maneras, yo lo consideraría aplicar tal vez una dosis menor, ponerle 2 litros de un terrasor, junto con estos herbicidas, también para prever, incluso con pérdida de planta. Estoy de acuerdo. Pero ahí está, obviamente estás pensando en post-emergencia. Claro. Sí, estoy de Vamos a acuerdo. pasar a la siguiente pregunta. Uno de los participantes tenía una duda acerca de otro cultivo y dice, ¿puedo aprovechar la oportunidad de consultar si tienen alguna experiencia en aplicaciones en RAPS? Los aminoácidos en RAPS sí funcionan, pero hay que elegir muy bien el momento. No son cultivos que dan para meterse muchas veces. Lo que sí se aplica en RAPS, sí o sí, es el boro. Personalmente nunca he visto a alguien que aplique aminoácidos en RAPS por un tema de lucas, digamos. Siempre se están quejando los productores. Pues no sé tú, Pablo, si tienes algún dato adicional. Bueno, lo que he hecho yo, el RAPS ayuda un poquito, si bien es súper interesante que podamos plantear alguna línea de seguimiento con nuestro CropScan para el NDI, pero lo que tú ves RAPS estresado durante el invierno, cambian de coloración, se generan antocianinas, se ponen rojos, morados los RAPS, y lo que más dio es aplicaciones de extractos de algas. Sin embargo, si asumimos que los procesos fisiológicos que están siendo afectados producto del estrés son muy similares o debieran ser más o menos los mismos que la afección del trigo, los dos son plantas de organismo C3, tal vez en distintas cuantías, unas u otras, el efecto y el uso debería ir, en la teoría, debería ser exactamente lo mismo, ¿ya? Hay un tema, yo creo, de que el manejo no se ha implementado el uso. Extractos de algas, sí. Extractos de algas sí se están... Floración, sí. También, pero no veo por qué un aporte de aminoácidos pudiera tener algún cuestionamiento. Yo creo que eso es solamente ganar. Estamos trabajando en desarrollar un programa nutricional también para RAPS. Es interesante porque acuérdate que los productores, yo siempre pienso en los cultivos como parte integrantes de una rotación. Entonces, si tú muestras que tu producto funciona súper bien en un cultivo, hay que ajustar las dosis y todo. El RAPS, como dices tú, sigue siendo un vegetal C3 y todo, va a funcionar como avión con aminoácidos, pero hay que ver bien en qué minuto ponerlo, que cuadre un poco con los manejos y te va a funcionar. Entonces, si estás pensando en trigo, ok, RAPS y avena, te fijas, y va sembrando un poco el concepto del manejo antiestrés ahí. Sí, mira, interesante. Son algunas cosas, tenemos oportunidades para hacer desarrollo, porque recuerda que dentro de las 2 o 3 cosas que más se preocupa el agricultor en el cultivo del RAPS, una fundamental, bueno, siguen siendo las malezas porque se cultivan en los mismos suelos. Tenemos un poquito más de herramientas, eso sí, contra las vallicas, por ser un cultivo de hoja ancha, sí. El clitodín funciona todavía, y hay una batería también de herbicidas que apoyan para diseñar una estrategia. Tenemos la problemática de la foma, que es un hongo que ataca temprano, tan temprano como cuando el RAPS tiene 2 o 3 hojitas, no tiene más allá de 10 centímetros de altura de desarrollo. Y ahí también se diseñan varias estrategias. Hoy día se hacen 2 aplicaciones, por lo menos 3 en la zona sur. Y si no, ya estamos sometiendo en este caso un antibiótico a las plantas.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Los rendimientos también son bastante erráticos. Hay años de rendimientos de 45 a 60 quintales y hay años de 30 a 32 quintales. Así es. Muchas veces hemos ido por el tema de explicar algunas enfermedades, aparece el fantasma de la alternaria, pero no sabemos si es alternaria, hay años que sí, hay años que no. Yo creo que bajo la filosofía de proteger potencial de rendimiento, totalmente, calza totalmente implementar o desarrollar el uso de aminoácidos en RAPS. Sí, piensa tú que hoy día estamos viendo FOMA en cotiledones. Sí, pues, sí. Así, súper temprano. Ahora, como son cultivos en condiciones de secano, que dependen de lo que cae del cielo, digamos, el tema de los bioestimulantes y aminoácidos es súper válido. Así que Sí. ustedes tienen que ver bien ahí cómo lo ingresan al cultivo, digamos. Yo soy partidario de que si la mayoría de los productores que hace raps hace trigo y avena, digamos, o sea, si tú posicionas muy bien ciertos productos en trigo y demuestras, oye, estos productos de AgroConnection sí funcionan y no son agua de las carmelitas, como dicen para el sur, ya vas con un combo adelantado. Sí, recuerdo también que volvemos de nuevo hacia finales del cultivo. Hacia finales del cultivo, cuando ya empieza a elongar el tallo, se hace la famosa aplicación de pulgones, hongos y boro. ¿Ya? Recuerda que esta planta es una planta que puede llegar a 1,50 m, 1,80 m, con no sé cuántos cientos de miles de flores y después genera toda esa silícula, producto del desarrollo de todas esas flores y tubos polinómicos. Hay de todas maneras la herramienta de aminoquelán boro. Sí. Viene pero como anillo al dedo. De hecho, tenemos clientes que ya la han. Así es. La siguiente pregunta en función de CropScan. Y un participante el día de ayer tenía la duda si es exactamente el mismo que usa Summit Agro. No, conozco el otro y tienen las mismas funciones casi, digamos, pero no es lo mismo. En general, todas estas herramientas hacen lo mismo al final, digamos, pero el secreto está, y donde han fallado, es porque el lenguaje con que llegan al productor, si es que llegan, es complicado, entonces se quedan en entregar unos mapitas de colores, en que el productor no sabe, y normalmente se lo entregan después o sobre la marcha. Te fijas, esto tiene que ser con un programa de fotografía, de tal manera que uno se anticipe a poder tomar las decisiones del caso. En el caso de los bioestimulantes y aminoácidos, es fundamental poder mostrar que las plantas están, como mostraba ayer yo, que están sufriendo estrés, pero que el ojo humano no alcanza a verlo. ¿Te fijas? Y después es fundamental, y eso te va a firmar la venta y la compra posterior, cuando el productor ve que plantas que él veía normales, ¿sí? Cuando no se le aplica, al final te pasa la cuenta en rendimiento, y cuando aplicas, se igualan o mejoran a las que están bien, entre comillas. Es bien interesante ese tema, pero son herramientas distintas que hacen lo mismo en rigor. Sí, Gustavo, solo como complemento, recordad que nuestro CropScan es una plataforma que está en la red, por lo tanto, sí, el agricultor cuando accede a esta plataforma tiene una cuenta. Esa cuenta la puede ver las veces que él quiera. Incluso sí, hoy día está desarrollada aplicación para móviles y para tablets, ¿ya? Sí. Por lo tanto, lo puede ver cuando quiera, donde quiera. Adicionalmente, sí, esto es periódico porque se alimenta de la red y estratos de satélites. Por lo tanto, sí, periódicamente se están dando las fotos, ¿ya? Así que en términos de llegada con la información al agricultor, esa barrera está zanjada porque el agricultor puede acceder tantas veces como quiera a la información. El tema y la invitación es a usar esa información, y ahí donde el apoyo de todo nuestro equipo de venta que está en terreno es fundamental y estamos justamente para eso, para el conjunto con el agricultor, interpretar, diagnosticar y poder prever las aplicaciones o tal vez, como dices tú, Gustavo, evaluar los resultados de esas aplicaciones. Sí, yo ocupo programas como este, digamos, pero son bien interesantes. Igual trabajo con Sentinel-2, que es el satélite que pasa una vez por semana. Ahora, el tema lo estoy pensando en ustedes, digamos, como una herramienta diferenciadora potente en marketing y ventas, ¿me entiendes? Porque sí, hasta ahora, por ejemplo, la gente de Nutrien tiene una cuestión espectacular, así de la NASA, pero yo nunca he visto a nadie usándolo. Y muchas veces me llaman a mí preguntándome, ¿usted tiene fotos de esto? Porque ya yo les consigo, qué sé yo. Pero si tú no lo explicas y le muestras el uso pedestre, digamos, no para escribir papers,
los viejos no te compran mucho, así que tienen la oportunidad ahora de hacerlo súper bien y marcar la diferencia. Sí, ayer Paula incluso nos mostraba una foto que la habíamos discutido. Yo creo que hoy día esto tiene hasta una aplicación para poder diagnosticar una aparición de un ataque de gaumenomices, de mal del pie, por ejemplo. ¿Cachai? Y te vuelvo a insistir, la gracia es que la plataforma es súper amigable y súper sencilla de usar, así que Mira, sí, son tan potentes estas herramientas que tú, pasando y mirando fotos, dependiendo de la época y el cultivo que está abajo, tú podrías incluso decir que ese estrés es producido por Puccini striformis, por ejemplo, o que es producido por mal del pie porque va a estar mal localizado, etc. Sí. Entonces, no, es una tremenda herramienta, hay que sacarle tranco. Yo encantado les doy una mano ahí. Gustavo Pablo, la última pregunta, también relacionada con el tema del CropScan, dice, ¿cuál es el método de análisis para medir estrés? Bueno, hay varios métodos. Pues el más usado es el índice NDVI, que de alguna manera lo que mostré ayer, que correlaciona las longitudes de onda del verde, rojo y azul contra el infrarrojo cercano, y trabaja en base a lo que se llama cómo la planta está reflejando esa información. Es un tema óptico, matemático, complicado, pero la fórmula es bien sencilla, no la tengo aquí a mano. El NIR es, no me acuerdo, pero es una ecuación cortita, así, una división, digo. Pero tú tienes que tener toda la información de la fotografía y eso, por eso los software que procesan la información son súper sofisticados, ¿ya? Son pesados, ¿ya? Ahora, yo soy un convencido que esta cuestión son una tremenda herramienta. En Chile, pues, lo conozco porque, por otro lado, yo también me dedico un poco a estas cosas más informáticas. El tema es que toda la información de este tipo, de agricultura de precisión y otras cosas, se ha quedado muy en la academia, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que es súper usado, digamos. ¿Ya? Hoy día ustedes, a través del CropScan que nos mostró Pablo y Paula, tienes índices para medir incluso humedad de suelo, un montón de cosas. Y eso hace la diferencia. El tema es cómo lo aterrizas para que el productor vea el resultado tangible en sus decisiones, ¿ya? Yo insisto que para el tema de los bioestimulantes, antiestrés, aminoácidos, lo que sea, digamos, es una tremenda herramienta para posicionar tu producto, porque, insisto, todo este tipo de productos, los buenos y los malos, la gente los ve para levantar a una planta enferma, ¿sí? Y cuando tú levantas una planta enferma, lo que estás haciendo es maquillar al muerto en rigor. O sea, va a ser mejor que no aplicar nada, digamos, pero no estás sacando en el máximo provecho de tu producto. Si tú logras posicionar un producto con el concepto de priming o el concepto preventivo, te aseguro que vas 3 combos adelante. Y ahí, el eslabón más débil normalmente son los distribuidores, ¿ya? Porque van a seguir llegando los productores al distribuidor a decir, oye, ya tengo este problema, ¿qué me recomendáis? Ya, esto. Y ahí es donde hay que estar marcando un poco la diferencia, ¿te fijas? Siempre preventivo. Y los satélites ahí son hoy día la gran solución para mostrar eso y para convencer. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos. Nosotros también ayer nos habían dejado algunos comentarios, como por ejemplo, el uso de zinc en candiales es mandatorio. Nos felicitan también por una muy buena presentación e información. Y también otro participante nos indica que el dato de aplicar Terrasol con herbicida es un muy buen dato. Sí, claro. Es un tremendo dato. Por ejemplo, hay otro cultivo que también debiéramos mirar, en el que tengo harta experiencia, que es el arroz, ¿ya? El arroz, o sea, no son tanta superficie como el candial, son como 27.000 hectáreas, pero un cultivo también de rentabilidad bastante buena. Hoy día es como el cultivo más rentable. Este año pagaron como 22.000 pesos por quintal, más premio y flauta, digamos. Y ahí está todo por hacerse en este tema. Y como les digo, ahí aplicaciones de aminoácidos con herbicida, ningún problema. Y aplicaciones posteriores aprovechando los drones de microelementos. Yo aplico, en campos que veo, aplico zinc, borio y magnesio, por ejemplo, de una sola pasada, y funciona súper bien, y los viejos están viendo resultados ya en rendimiento. Entonces ahí hay un tema interesante. El fitness podría ser bien interesante evaluarlo ahí también.
Y ahí sé que están absolutamente abiertos a este tema porque ya es tanto lo que hemos proyectado que están atentos, siempre me están llamando. De hecho, ayer uno de los participantes de la reunión, que yo no lo vi, es un perico que produce arroz así grande, digamos, que me llamó hoy día. Impecable. Interesante, interesante. Antes Bueno, que Gustavo, cierren, antes que cierren, quería saludar a Gustavo. Soy Carla. Hola, Carla. Y agradecerte tu tiempo, tu buena voluntad y tu interesantísima charla, que me la seguí desde ayer. Muy bien. Interesante. Y te Sí. quería comentar algo. Nosotros, buscando siempre productos para distintos mercados, estamos buscando y queremos que Italia nos fabrique un producto que sea especial para trigo. Pero ¿Ya? la idea es un fertilizante de alta calidad, pero no caro, Sí. porque con el trigo o el arroz se puede entrar tan pocas veces. La Sí. idea es un golpe nutricional de rápida absorción, de calidad top, una, máximo 2 veces, y con eso tener un fertilizante de alta calidad para ese rubro. Y para eso Sí. necesitamos, si tú nos puedes sugerir qué composición sería la ideal, porque estamos inventando, me lo están inventando en Italia, pero todavía lo puedo modificar. Si le pongo Sí. zinc, si le pongo magnesio, qué cosas combino, le pongo alga, etc. Estamos fabricando un producto ideal para el trigo. Sí. Y No, después fantástico. lo probamos contigo y lo lanzamos. La idea es que sea una cosa masiva, que no cueste mucho, que lo puedan poner fácilmente. Súper, veámoslo, obviamente guardando la confidencialidad del caso, veámoslo, hacia dónde lo están mirando, digamos. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde? Las formulaciones, ¿qué formulaciones has pensado? Porque en Puede ser general... polvo o puede ser líquido, pero la idea es que sea súper soluble. No, claro, ese es un tema, y lo otro es un poco las composiciones, ¿me entiendes? O sea, hoy día todo lo que sea microelementos es bienvenido, fundamentalmente zinc, azufre, que es un macro secundario, digamos, y el magnesio es súper importante. El boro, gracias a Dios, en trigo no tenemos tantos problemas, pero siempre es un tema. Pero el azufre sí, el zinc absolutamente, absolutamente, el magnesio absolutamente, ¿te fijas? Y después los balances de macro, bueno, hay que verlos, digamos, pero pensando en aplicaciones foliares, ¿tú estás pensando en foliares o aplicación al suelo también? Depende, no, la idea es que no sean granulares, la idea es que sean de absorciones rápidas. Ya, pero estás pensando en aplicación sobre tejidos verdes, digamos, Sí. o al suelo, ya. Es mejor. No, claro, sí, pues, ahí es mejor, y ahí sí o sí tienes que ir con microelementos, los que te digo, digamos. Ok. ¿Ya? Zinc, azufre, magnesio y algo de NPK. Sí, absolutamente. Absolutamente. Okay. En Chile en general, el tema del azufre es un elemento olvidado, ¿te fijas? Por eso las enmiendas, por ejemplo, con sulfatos, con productos que lleven azufre en esas cantidades, con yeso y otras cosas, son herramientas de alto impacto y bajo costo, porque están metiendo mucho zinc. Los suelos en general, donde hacemos cultivos, están súper trabajados, y la gente normalmente, las mezclas tipo, por ejemplo, se hacen con materias primas que no tienen zinc, que no tienen, perdón, azufre, ¿te fijas? Entonces estamos viendo niveles de azufre muy, muy bajos cuando estamos buscando para trigo, arroz en general, cultivos de 20 partes por millón hacia arriba, y estamos viendo en análisis de suelo 5 o 6 partes por millón, ¿te fijas? Entonces tú subes